Audiencia de CX40, compañeros frente amplistas, compañeros comunistas de la departamental de Montevideo, tengan ustedes muy buen mediodía, un día lindo aquí en la ciudad de Montevideo, y comenzando el programa número 30 de Voces de Montevideo. Daniel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía, Néstor. Buen mediodía, audiencia. Bueno, pronto para dar comienzo a otro nuevo programa de Voces de Montevideo. Y si te parece, Néstor, podemos empezar a comentar algunas noticias. Sí, lo más importante, no se olviden que votamos a Fernando Pereira, como bien lo dice el spot publicitario, Sí, señor. a la presidencia del Frente Amplio y a la querida compañera Graciela Villar, que estuvo el programa pasado aquí en los estudios de CX40, a la departamental del Frente Amplio. A Pereira lo votamos en la 1001. A la compañera Graciela Villar la votamos en la 2001. No, en realidad no, Néstor, perdón que te corrija. Sí. Son la 1001 y la 2001, sí, son con los para representarnos para en los representar plenarios, claro. nacional y departamental. Y hay una hojita aparte Sí, bueno, para Fernando Pereira y otra hojita aparte con Graciela Villar para Montevideo. El tema es que nosotros le pedimos a la gente que ponga Ahí la 2001 va. adentro. Exacto. Porque Graciela Villar no la lleva solamente la 1001, sino que es un selecto grupo, los que lograron Sí, los sí. mayores consensos, según dijo Graciela, Tal cual. la llevan. Por eso Pero nosotros son- decimos Fernando Pereira con la 1001 y Graciela Villar con la 2001 en En Montevideo. realidad va todo junto dentro del sobre. Claro. Van las seis esas listas cuatro, juntas. claro, y la Los delegados de base. delegados de base, tanto al plenario nacional como al plenario departamental. Muy bien, y decías de comentar noticias, Daniel. ¿Te Tenemos parece? noticias Sí. bastante importantes. Hay de todo un poco. Para empezar, mira, te digo, el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se cumplen 60 años del asesinato de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal en la República Dominicana. El 25 de noviembre es difícil de olvidar, desde los feminismos de la región lo definieron como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en 1981. El objetivo era doble: por un lado, recordar a las Mirabal, y por el otro, exponer las distintas formas de violencia que viven las mujeres por el hecho de serlo. Estoy seguro que esta noticia la escribió la compañera Noelia. Seguramente Ella es posible. pelea, Pero mira que es un tema que mucho. nos Sí, toca a por todos, supuesto. ni que hablar. Falta validar 84.000 firmas para confirmar el referéndum contra la LUC. La Corte Electoral adelantó que en los próximos días puede disminuir la velocidad del conteo porque habrá funcionarios trabajando en las elecciones del CODICEN y del BPS. Sí, no ya queda nada. La del Codicen ya no, pero la del Claro, BPS, la del sí. BPS sí. Y bueno, sí, claro, va a bajar. Pero bueno, son bien poquitas, ya se pasó las 600.000 en Sí. estos días, pasaron Sí. las 600.000, o sea que ya son menos de 84.000 sí, las claro, que quedan. claro. Y ya es un hecho que el referéndum se va a hacer, así que... Son 672.000 firmas las que Exacto, por precisamos eso. validar. Sí, quedan alrededor de 70.000 en realidad a esta Claro. altura para terminar el conteo, ¿no? Bueno, justamente hablando de elecciones del BPS, ¿cómo y por qué razones se puede justificar el no voto en las elecciones del BPS? En esta votación, que es de carácter obligatorio para menores de 75 años, además de las habituales causales de enfermedad o viaje, otro motivo justificado para no concurrir a votar es vivir en un departamento distinto al que se está registrado con la credencial cívica. Qué lío que hay con este tema. Mucha gente está protestándole al directorio del BPS, y eso lo vamos a conversar con nuestro invitado después, porque no fueron incluidos en los padrones. Inclusive gente hasta que presentó recursos. Sí, Hoy sí. leí el caso de un señor y una señora en Maldonado que presentaban recursos y bueno, y le dijeron que no pagan la multa, le dijeron. Pasó incluso con el propio candidato a representante de los pasivos, Sixto Amaro, que hasta hace un par de meses no estaba en los padrones ni siquiera para votar. O sea, no solo que no podía ser candidato, ni siquiera podía votar. Bueno, el BPS finalmente autorizó la candidatura, pero sí, hay problemas aparentemente con ese padrón, no sé qué es lo que está pasando. Celebró sus 50 años el Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar, el SOCA. Este sábado, los trabajadores del SOCA realizaron una actividad en conmemoración de los 50 años de la organización sindical. La actividad contó con la participación de trabajadores y vecinos y contó con una parte artística a cargo del Sindicato de Músicos del Departamento de Bella Unión. Durante la actividad, varios dirigentes históricos relataron parte de la historia del sindicato y sus avatares durante su medio siglo de resistencia, lucha y militancia social.
Bueno, y tenemos que este fin de semana se llevó a cabo el 17º Congreso de la UJC. Durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, se realizó ahí en el Club Platense este congreso y bueno, como no podía ser de otra manera, se discutieron y se aprobaron diferentes declaraciones y se eligió la dirección nacional de la UJC. El acto del día viernes, bueno, contó con la presencia de Fernando Pereira, bueno, con el compañero Mateo por la juventud, pero también con Elvia Pereira, que es la secretaria del PIT-CNT. Secretaria general, sí, recientemente electa. Homenaje a Tabaré Vázquez a poco de cumplirse un año de su partida. El homenaje se realizó con una caravana y una caballada en honor a Tabaré Vázquez, quien fuera 2 veces presidente de la República. Varias personalidades compartieron imágenes, entre ellos la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Bueno, así entonces comentamos algunas noticias, algo que no está acá en Sí. el guión, pero que realmente vale la pena Es parte comentar. de lo que ha pasado en nuestra América. Exactamente, hubo elecciones, bueno, tanto en Chile como en Venezuela, ¿verdad, Chino? Sí, sin lugar a dudas, bueno, allí 2 candidatos, el candidato de la derecha Kast y Boric por la izquierda, bueno, van a pelear el balotaje. Kast tuvo un 28% de los electores, Boric tuvo el 26%, y bueno, y finalmente después de 48 años, el Partido Comunista de Chile regresa al Senado de la República. Ya Sí. estaban diputados, pero bueno, ahora vuelve, bueno, después de pasar el 5%, en 2 lugares centrales, uno como es Coquimbo, una ciudad importante dentro de Chile, y la otra, la región metropolitana. Sí. Hay que tener en cuenta Una muy buena que, votación, ¿no? Sí, O sea, una muy buena votación del Partido Comunista de Chile, mantiene los 12 diputados que tenía, y hay que tener en cuenta que el último senador que tuvo el Partido Comunista de Chile fue en el gobierno de Salvador Allende, que fue Boloya Teitelborn, ¿no? Ahí va. Un líder de los comunistas Después en América por- Latina, sin lugar a dudas. Por supuesto, pues la etapa de dictadura y bueno, y del regreso a la democracia hasta acá, no había tenido el Partido Comunista Chileno representación en el Senado. Porque hay ¿verdad? que pasar el 5% Exacto. de las adhesiones. Y bueno, el candidato por Coquimbo del partido tuvo alrededor de un 8,56%. Y la candidata a la región metropolitana, bueno, fue también una de las primeras en salir. Así que bueno, felicidades al Partido Comunista de Chile que después de tanto tiempo vuelve al Senado de la República y que bueno, por fin pudo romper ese cerco del 5%. Bueno, y en Venezuela también hubo elecciones a nivel regional, digamos, ¿no? Sí. De las gobernaciones. Sí. Y bueno, el oficialismo, digamos, el chavismo obtuvo 20 de las 23 gobernaciones, incluyendo la alcaldía de Caracas, Sí, ¿no? De la sí. capital también. Así que una buena votación, digo, unas elecciones que transcurrieron con bastante normalidad, digamos que hubo observadores internacionales. Sí, a eso iba precisamente. La Unión Europea, que son los socios garantes del acuerdo que se llegó para las elecciones, la Unión Europea y La Fundación Carter, la por Fundación ejemplo, Carter, también, por sí. ejemplo, que es una de las que permanentemente está diciendo que las elecciones de Venezuela son las más limpias. Y tener en cuenta que la declaración de la oposición es, bueno, vamos a tener que trabajar más. Sin duda nunca hablaron de fraude. No, esta vez no. No hablaron de fraude, dijeron vamos a tener que trabajar más porque el chavismo todavía sigue teniendo su peso. Otra cosa a consignar que por ahí se cuestiona es que la participación fue del 41% de los Sí. habilitados en unas elecciones que no son obligatorias. Recordemos, por ejemplo, para comparar que en la elección de Chile, que tampoco es obligatoria, participó un 47%. Claro. O sea que no hubo tanta diferencia, Sí, digamos, sí, en sí. cuanto a Sí. a esos números, ¿no? Y bueno, y como siempre, Estados Unidos, relegó la importancia de las elecciones en Venezuela diciendo que el gobierno no es representativo de la gente. Mirá vos, ¿quién lo dice, no? Precisamente, ¿no? Sí, no, claro. Digo, cuando en Estados Unidos no vota mucho Claro, más que no, esos claro, porcentajes por tampoco, supuesto, ¿no? por supuesto. Muy bien, Daniel. Bueno, hasta acá el comentario en las noticias. ¿Qué te parece si comenzamos con el editorial del día de hoy? Dale, me parece bárbaro. Muy bien, que está relacionado con la presencia de nuestro invitado. Y que tenemos otro invitado telefónico también, ya le vamos adelantando eso a la audiencia. Sí, El próximo domingo 28 de noviembre son las elecciones del Banco de Previsión Social. En estas elecciones se eligen representantes sociales para integrar el directorio del BPS en representación de los 3 órdenes: trabajadores, empresas, jubilados y pensionistas.
El directorio del BPS está conformado por 4 miembros, designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, y 3 directores sociales electos, uno por cada uno de los órdenes. Es fundamental entender la historia del Banco de Previsión Social y sus procesos hasta nuestro presente. La reforma constitucional de 1967 incluye la creación del Banco de Previsión Social. La misión del banco es, como Instituto de Seguridad Social, brindar servicios para asegurar la cobertura de los contingentes sociales a la comunidad y la recaudación de los recursos en forma eficaz, eficiente y equitativa, promoviendo políticas e iniciativas en materia de seguridad social, aplicando los principios rectores de la misma en el marco de las competencias que le asigna la Constitución y las leyes. En la misma se define la integración de su directorio, 4 directores políticos y 3 sociales, representando a cada uno de los órdenes que administra el BPS, trabajadores activos, jubilados pensionistas y empleadores contribuyentes, con el fin de efectuar un contralor de la gestión de los intereses de los beneficiarios. La incorporación de esta representación al directorio se materializan recién en octubre de 1992, cuando durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, padre, se aprueba la ley 16.241 y se convoca a las organizaciones más representativas a que designen quiénes ocuparán las responsabilidades en el directorio. El gobierno actuante en ese periodo no dudó que la organización que representaba a los trabajadores fuera la central sindical PIT-CNT. En 2006 se llama a elecciones para los representantes sociales de los 3 órdenes. La legitimidad de los trabajadores quedó más que respaldada con la cantidad de votos obtenidos, que superaron los necesarios para acceder a una banca en el Senado. En 1992, en el momento que se convoca el PIT-CNT a nominar un representante, la central crea el equipo en representación de los trabajadores, que define cuál será la orientación de las acciones y el apoyo a su representante en el BPS. En esa oportunidad se designó a Ernesto Murro para desempeñar esa tarea. Podemos decir que las modificaciones que se lograron en el primer diálogo social, la mayoría fueron propuestas por el equipo de representación de los trabajadores, así como la ley de los cincuentones. Por eso es fundamental explicar a la audiencia que la seguridad social abarca a toda la sociedad desde antes del nacimiento y hasta después de la muerte. Es un derecho fundamental humano que no puede ser tomado como mercancía, por lo que no podemos dejar que caiga en manos de mercaderes y de las leyes del mercado. Muy bien, hasta aquí el editorial de lo que tiene que ver con el programa número 30 de Voces de Montevideo. Bueno, ya tenemos los 2 invitados, Daniel, para lo que va a ser la entrevista, o las entrevistas del día de hoy. Así que nosotros vamos a poner los auriculares. Ya aprovechamos para saludar al Fede Lima, que está allá en controles. Y que bueno... perdón, me puse el auricular de Daniel. Bueno, nos cruzamos, dale. No hay problema. Y comenzamos la presentación ya de los invitados en el día de hoy. Muy bien, tenemos aquí en estudios la presencia de Miguel Heredia, que es exdirector del Banco de Previsión Social, justamente en representación de los trabajadores, y tenemos comunicación telefónica con Carlos Clavijo, que es el actual director del BPS, también en representación de los trabajadores. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, por favor, los agradecidos nosotros a la invitación de Voces de Montevideo, y bueno, un gusto estar compartiendo acá con viejos conocidos, camaradas como el Chino, con el cual hace tiempo que bueno, compartimos algunas tareas que otras. Alguna tarea política que otra. Un gustazo grande. Y del otro lado tenemos a Carlos Clavijo a través del teléfono. Carlos, el gusto de recibirte aquí en Voces de Montevideo. Y bueno, ¿cómo estás? Bueno, un gusto para nosotros estar. Un saludo a mi amigo y hermano Miguel Heredia, un compañero que nos ha enseñado muchísimo los temas de seguridad social. La primera vez que nosotros entramos al equipo de representación, él era parte ahí y nos enseñó muchísimo de la tarea y de la responsabilidad y bueno, seguimos ese camino realmente que nos ha dado un fruto tremendo en el sentido de la responsabilidad y militar por la seguridad social y la importancia que tiene ella, ¿no? Yo me quedo con lo que dice el editorial al final. Un derecho humano fundamental tiene que ver con todo el tema de la previsión social, ¿verdad, Miguel? Sí, claro. Bueno, un saludo, Carlito, no sé por dónde andarás, pero bueno, sé que andabas recorriendo los caminos de la patria, si no estás acá en Montevideo,
preparando con enorme responsabilidad, como siempre, lo que va a ser la reunión del directorio del día de mañana. Digo, para información de acá de los compañeros, el directorio del BPS se reúne una vez a la semana, todos los miércoles, y bueno, y previamente se ponen a conocimiento de los directores todos los asuntos que van a ser tratados. Bueno, ahí hay todo un trabajo de estudiar, analizar lo que tú mencionabas, y por eso hacemos este inicio, lo que tiene que ver con conocer sobre los derechos, porque digo, en definitiva, cada vez que un director ingresa en el directorio, constituida la reunión de directorio, se tratan cerca de 100 asuntos por día, y esos asuntos tienen que ver nada más ni nada menos que con los derechos de la gente. Ahí está el reclamo de una pensión, el reclamo de una jubilación, saber si a un jubilado o pensionista le puede corresponder o no el acceso a la vivienda. Por eso, un derecho humano fundamental, importantísimo para la gente, que tiene que ver desde antes de nacer hasta después de la muerte, porque en definitiva, cuando una compañera o una trabajadora, digo, está en estado de gestación, bueno, ahí aparece la seguridad social, digo, para ayudar, para colaborar con prestación económica o con prestaciones en salud, de la misma manera que, bueno, cuando dejamos de estar entre nosotros, digamos, también aparece la seguridad social, porque, bueno, en el caso de la familia no poder subvencionar eso que es lamentable, sin duda doloroso, pero también oneroso desde el punto de vista económico, bueno, el BPS contribuye con una prestación que se da en el caso de, bueno, de los dolientes no poder cubrirlo, que tiene que ver con el costo económico de sepelio, velatorio y demás. Como decía Miguel, son varias las tareas que tenés por delante, Carlos, ¿no? ¿Verdad? En estos momentos. ¿Sí? Y abarcan un sinnúmero de rubros, de materias, digo, hay que estar bastante preparado en ese sentido, ¿no? Y tenemos entendido que justamente se crea el equipo de representación, para un trabajo colectivo en ese sentido, ¿verdad? Hacia la representación no es individual, en este caso no sos vos solo el representante, sino que los trabajadores estamos representados a través de ese equipo que trabaja colectivamente, ¿verdad? Exactamente, casi siempre el mejor fruto o el mejor resultado se logra en equipo. Y creo que este equipo ha demostrado no solo la responsabilidad, sino el formarse día a día en todos los aspectos. Hoy decía Miguel ahí que el directorio del Banco de Previsión Social se reúne una vez a la semana, y para estudiar esos asuntos que son personas, son asuntos pero son personas, son necesidades, también es parte de la formación y la preparación. Y creo que eso es el valor fundamental que tiene esta representación. Siempre trabajó de cara a la gente. Nosotros tratamos de no solo administrar y dirigir el Banco de Previsión Social, sino la tarea más importante es estar con la gente, con el trabajador, y eso lo hacemos día a día, no importa que estemos en elecciones, no estemos en elecciones, no importa la época del año, recorriendo fábricas, recorriendo lugares de trabajo, plenarios del interior, organizaciones de jubilados y pensionistas, lugares donde hayan personas con discapacidad, porque en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es absorber las necesidades de la ciudadanía para transformarlas en propuestas y lograr que esa propuesta se transforme también en derechos para mejor protección. Por eso, como decía Miguel, la seguridad social es un derecho humano fundamental y hay que discutirlo como tal. Lamentablemente, hoy en día estamos en un proceso adverso donde se está discutiendo la seguridad social como una mercancía. No se pone a la persona, al ser humano como centro para discutir y ver de qué manera podemos proteger más y mejor a ese ciudadano. Se demostró en la pandemia que con un buen sistema de seguridad social el BPS, por ejemplo, hizo la diferencia, donde cubrió a miles y miles de uruguayos y uruguayas que si no hubiera estado el BPS realmente hubieran pasado un momento muy lamentable económico y socialmente. Por lo tanto, sí, habrá que destacar este tema, si tendremos que pensar en generar cultura de seguridad social.
Exactamente. Como vos decís, ¿verdad? Digo, no se puede mirar esto como una empresa, como un negocio en el que se habla de déficit, de faltante. Digo, son inversiones que hacemos las y los ciudadanos, digo, para justamente, para abarcar ese sistema de protección de toda la sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque aparte, no es que lo digamos nosotros tampoco, en el artículo 67 de la Constitución de la República dice muy claramente la fuente de financiamiento para la seguridad social y dice que si no alcanzare el financiamiento para cubrir las obligaciones en la seguridad social, hay una asistencia financiera de rentas generales, por lo tanto déficit. Y como dice algún político que está quebrado el BPS, es todo mentira, porque en realidad tendría que leer la Constitución de la República y ver que justamente los derechos humanos fundamentales, el responsable principal es el Estado y tiene que proteger a su población en los peores momentos cuando lo necesita. Y a su vez debe ser un sistema solidario, intergeneracional, intrageneracional, y eso es lo que defendemos. Por lo tanto, en la seguridad social no se puede hablar de déficit, no se puede hablar de costos, sino de valor. Tiene un valor la seguridad social, porque proteger a alguien que necesita realmente es un valor del Estado que protege a su gente. Y en ese sentido hay que discutir la seguridad social. No es un tema de plata, no es un tema de expertos, no es un tema de profesionales. Se discute políticamente la seguridad social, porque en realidad es eso, cómo protegemos más y mejor a nuestra población. Muy bien, Carlos, me imagino que la organización social más representativa que tiene el país, el PIT-CNT, precisamente, bueno, creó ese equipo de representantes y esperamos que este próximo domingo reciba una alusión de votos para lo que va a hacer quedarse con ese lugar en el directorio del Banco de Previsión Social, ¿verdad? Justamente lo que se va a votar el 28 de noviembre es lo que nosotros conocemos por correlación de fuerza. Ahí se va a medir la correlación de fuerza que tienen las organizaciones sociales más representativas en el Uruguay, como lo hizo el padre del actual presidente de la República en el año 92, que lo leías en el documento, donde designó directamente a las organizaciones más representativas para que pusieran a sus representantes. Por ejemplo, nadie tiene duda en el Uruguay que el PCNT representa a todos los trabajadores y trabajadoras del Uruguay. Nadie desconoce que la ONAPU representa a todos los jubilados y pensionistas del Uruguay. Y nadie reconoce que las cámaras empresariales representan a todos los empresarios. Es más, si fuera diferente, en la negociación colectiva, en los consejos de salario, podrían haber otras personas negociando. Sin embargo, están negociando el PCNT y las cámaras empresariales, aparte del gobierno. Por lo tanto, ya lo reconoce en la ley de negociación colectiva. No entendemos por qué todavía no se ha aplicado eso de reconocer también en los representantes sociales en el Banco de Previsión Social. De todas formas, como decía Néstor, ¿no? O sea, sabemos, estamos convencidos de que la votación va a ser amplísima, digo, justamente para convalidar y para darle el espaldarazo a esas organizaciones que son las más representativas, como vos decías. Sí, totalmente. Es más, tiene que ser una fiesta democrática, porque lo que estamos defendiendo es la democracia, la democracia participativa. Estamos como cuando nosotros no entendemos algo, ¿no? Que cuando nos ven de afuera del Uruguay nos dicen el Uruguay hay plena democracia. ¿Por qué? Porque ahí elegimos a nuestro presidente, a nuestros intendentes, a nuestros representantes, tenemos consejo de salario, negociación colectiva, y eso no hay que perderlo. Esa va a ser la gran fiesta que va a haber el día 28 de noviembre, con una gran fiesta democrática y que realmente se cumpla con las normativas que existen. Y creo que sí, que no va a caber duda de que las organizaciones más representativas en el Uruguay siguen vigentes como hasta ahora. Y ese es el sentido, porque después de esto viene un camino muy duro en los temas de seguridad social por la reforma regresiva jubilatoria que se quiere implementar por parte del Poder Ejecutivo, y donde las organizaciones sociales tenemos que estar atentas porque va en contra de nuestros intereses, va en contra de nuestros derechos, va en contra de nuestro futuro, fundamentalmente de los más jóvenes que quieren cambiar el futuro para que el futuro no sea de la misma manera. Es más, nosotros decimos, lamentablemente, por vivir más nos quieren castigar, es decir, postergar nuestro futuro económicamente. Y no está de más, pero ya que aprovechamos estos últimos minutitos, Carlos, para recordarle a la audiencia que el equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social va con la lista número 11, ¿verdad?
Bueno, yo como director de los trabajadores no puedo hablar directamente de las listas, pero Miguel Heredia, que anda por Claro. ahí, podrá Nos puede hablar contar. libremente. Pero en el sentido de, yo vuelvo a reiterar, esto tiene que ser una gran fiesta democrática, porque Claro. si hay algo tan importante para el Uruguay, son los representantes sociales, la voz de cada uno de los sectores dentro de el organismo más importante de seguridad social, es decir, la voz de los trabajadores en nuestro caso, la voz de los jubilados en el caso de los jubilados y la voz de los empresarios en el caso de los empresarios. Eso es un gran diálogo social miércoles a miércoles que hay en el directorio del Banco de Previsión Social y debemos mantenerlo de la misma manera. Por lo tanto, va a ser una alegría, va a ser un festejo ese 28 y las representaciones sociales van a salir triunfantes. Muy bien, Carlos, el agradecimiento enorme por estar en Voces de Montevideo. Buena reunión del directorio en el día de mañana y bueno, a esperar la elección del día domingo. Un abrazo. Un abrazo a ustedes, muchas gracias, un abrazo Miguel y a toda, Un y a abrazo, toda la Carlito. audiencia. Nos vamos a la pausa, a los mensajes comerciales de la emisora y volvemos en un ratito para seguir charlando con Miguel Heredia. Vienen navidades, gorriones antiguos, cantores de carnaval, esos techos de rambla infinita. Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá 1001. Votá también a la compañera Graciela Villar con la lista 2001, pegado a la 1001, porque va todo en un sobre, así que la 1001, la 2001, el candidato a presidente Fernando Pereira, la candidata a presidente de la departamental Graciela Villar y no te olvides de los candidatos de bases, que podés votar 3 para la departamental y hasta 3 para el plenario nacional. Continuamos en el programa número 30, Voces de Montevideo, hablando del tema de la seguridad social y ahora sí estamos junto a Miguel Heredia. Ahora sí, Miguel, contigo sí podemos hablar del tema elecciones, ¿no? Concretamente. Sí. Bien. Me Bien. olvidé que los directores sociales no lo pueden... que pasa es que hay inhibiciones Claro, constitucionales que hacen al cargo que se ostenta y bueno, que tiene que ver con la no participación. Porque una cosa, lo que sí puede hacer un director, que es por ejemplo lo que permanentemente se hace desde la representación de los trabajadores, digo, cuando se visita distintas asociaciones, es el hecho de informar acerca de la seguridad social. Claro. No se puede, por ejemplo, participar de actos políticos, ni hacer, digamos, alusión desde el cargo, aconsejar, por ejemplo, vote tal cosa. Claro, Eso claro. no se puede hacer, por eso bien la Sí, aclaración la de, aclaración de Carlos. de Carlitos Sí. en ese sentido. Bueno, Miguel, Cosa que, perdona, Chino, Sí. Está bien, digo, porque Sí, vos sí, claro. estás representando a una organización social, el directorio del BPS tiene sus representantes políticos, digo, Claro. en este momento los 4 directores políticos son 4 directores que representan a los distintos partidos que conformaron la coalición de gobierno. Ahí el Frente Amplio no tiene representación. tiene representación el Frente Amplio. Por lo tanto, un poco, y perdona que no te deje hacerme la pregunta, digo, entrando en materia, tiene que ver con, bueno, los directores políticos ya están, los resolvió el Poder Ejecutivo, tuvieron la venia del Parlamento, como se ordena constitucionalmente, entonces, bueno, la necesidad de que, como bien decía Carlos, las organizaciones representativas de la sociedad, en este caso representando a empresarios, jubilados y pensionistas y trabajadores, tengan su voz en el directorio del BPS. es el único ente social que tiene este tipo de representación, ¿no? Sí, y nosotros en Uruguay es mirado, son de las cosas que a veces tenemos la posibilidad de palparlo y de vivirlo, digo, si en algún momento estuvimos en el exterior, por ejemplo. Uruguay en este sentido es ejemplo porque la OIT, por ejemplo, recomienda la representación tripartita, que tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con la administración, que tiene que ver con la necesidad de que cada uno de los actores directamente involucrados forme parte de la dirección del organismo, pero en Uruguay dimos un paso más porque incorporamos a la representación de jubilados y pensionistas. No hay, hay organizaciones de jubilados y pensionistas, por supuesto, en varios países del mundo, y ustedes conocen también, pero no representación en Instituto de Seguridad Social.
más allá de, digo, como vos decías, hay una mayoría de 4 directores políticos, digo, o sea, los representantes las sociales. Las decisiones son por mayoría simple en el directorio. O sea que en este periodo, por lo menos, sin duda que cuando hay desacuerdos, digo, van a tener 4 votos los representantes del gobierno, pero es importantísimo igual las representaciones sociales en la medida de que se debe controlar, ¿verdad? Digo, y a su vez informar a la población, digamos, a los interesados de qué es lo que está pasando en el BPS, ¿no? En todo momento. Vos sabés que lo que tú planteas es algo muy interesante y fue la primera discusión que se planteó el PICNT allá en el año 92, cuando la calle Padre habla directamente con el Pepe de Lía y le plantea que va a hacer cumplir la Constitución. Porque esto está en la reforma constitucional del 67. Vino la noche de la dictadura, ahora no hay explicación pública de por qué recuperada la democracia no se cumplió con el mandato constitucional. Digo, o sea, el primer gobierno de Sanguinetti no cumplió con la Constitución en este sentido. Claro. Digo, a nosotros no nos duele en prenda, digamos, de decir las cosas como son y como sucedieron, ¿no? Y la primera discusión del movimiento, pero ¿y para qué vamos a ir si vamos a ser minorías, si en definitiva la representación, esas discusiones que son muy fermentales que se dan en el movimiento sindical, y en definitiva se entendió precisamente lo que ustedes planteaban, ¿no? Decir, bueno, la importancia de estar allí en lo que tiene que ver con la participación, con la gestión, con el control, pero con una cuestión que también se plantearon los trabajadores en aquel momento, que era la necesidad de generar propuestas que permitieran que en el Uruguay el sistema de seguridad social fuera afín con las necesidades de la gente. Digo, en definitiva, esa gran idea, digamos, de nuestra central sindical, de cambiar la realidad y convertir, como dice el estatuto, algún día llegaremos a una sociedad sin explotados ni explotadores, pero vos mientras tanto tenés que ir haciendo cosas. Y porque además es una herramienta para poder informar a los trabajadores las cuestiones que tienen que ver precisamente con la provisión social. Lo decía Carlos, ahora se viene todo el tema de la reforma de la seguridad social, que, oh casualidad, de los que están en esa comisión tan especial, ninguno es parte de la seguridad social, ¿no? Bueno, ahí hay que tiene que ver con todo esto. Digo, por suerte el movimiento sindical particularmente, digo, fue construyendo mucha historia en este sentido, porque la primera cuestión, decir, bueno, yo voy a un ámbito, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, ahí fue donde se plantea la necesidad de trabajo colectivo. No puede ser una cuestión unipersonal, entre otras cosas porque los colectivos lo que genera es eso, masa crítica de pensamiento que permite avanzar. Bueno, ahí nace el equipo de representación de los trabajadores en el BPS. Con Ernesto Murro a la cabeza, fue nuestro primer director. Es más, yo me integro, porque la seguridad social es una cuestión compleja. Digo, tenemos todavía esa cuestión de que, bueno, la seguridad social es una cuestión para los viejos. Digo, que cuando llegue el momento de jubilarme, veré qué hago. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte, en aquel momento ya estábamos en la Federación del Comercio, que todavía integramos su dirección, por lo menos hasta que los trabajadores nos resuelvan lo contrario. Y Ernesto plantea, para nutrir de delegados de los sindicatos, la necesidad de... Había 7, 8 compañeros que eran los que conformaban la Comisión de Seguridad Social del PICNT en aquel momento. Y Ernesto se plantea, bueno, cómo generar recursos que permitieran el hecho de la formación en seguridad social a delegados de todos los sindicatos y federaciones del PICNT. Y bueno, nosotros fuimos designados por FUESI en aquel momento y participamos junto con un compañero en un curso muy largo para lo que se acostumbraba. Fue un curso que demoró 7 meses. Y ahí empezamos a aprender y bueno, y de a poco nos fuimos enganchando. Después se integra la Federación del Comercio, pasa a integrar la Comisión de Seguridad Social del PICNT. Ahí nosotros nos integramos y bueno, es como todas las cosas. Vos vas avanzando, estudiás esto, el otro, aquello. Claro. Y te vas especializando. No es una cuestión de amigo de, sino porque digo, vos generás cosas y
Y bueno, en el 2005, con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, varios compañeros pasaron a otras tareas. Murro, por ejemplo, es el expresidente del Banco de Previsión Social. Y en aquel momento estaba Ariel Ferrari, otro querido compañero, como director representante de los trabajadores. Y bueno, ahí pasamos a integrar el equipo y nos sumamos a esto. Pero yo destacar un mojón que para mí es de tremenda importancia. En el 8º Congreso del PICNT en el año 2003 se aprueba por unanimidad del Congreso lo que ha venido trabajando la representación hasta hoy día, que es la propuesta alternativa de reforma al sistema de seguridad social. De esa propuesta alternativa nacen la mayoría de las propuestas que presenta el movimiento sindical en el año 2006, cuando Tabaré Vázquez convoca el primer diálogo nacional en seguridad social, que concluyeron después en medidas parlamentarias, que es de donde sale, por ejemplo, que una mujer por cada hijo nacido vivo y hasta 5 se le computa un año a los efectos de poder acceder a la jubilación. Se reforma el seguro de paro, se rebaja de 35 años de trabajo a 30 años de trabajo para que nos podamos jubilar. O sea, una serie de modificaciones sin duda de tremenda importancia, pensando en eso, en que en la gente, los estudios demostraban en aquel momento que era muy difícil acceder a la jubilación. Y bueno, se dieron diversos mecanismos para poder, porque en definitiva llega un momento en el cual vos no podés vender tu fuerza de trabajo y bueno, y necesitas obligatoriamente tener un sustento. Y bueno, de eso se trata la seguridad social. Lamentablemente, con el cambio de signo de gobierno, el que asume el 1 de marzo del año pasado, y bueno, parte de esa ley ómnibus, que es la ley de urgente consideración y que todos sabemos que vamos a tener referéndum, así que sin duda en algún momento de marzo a abril por ahí estaremos concurriendo a las urnas para votar sí a la derogación de los 135 artículos. En esa ley de urgente consideración, en uno de los artículos se crea la Comisión de Expertos de la Seguridad Social para analizar la reforma del sistema. Con un viejo caballito de batalla, Rodolfo Saldain Rodolfo, ya estuvo en el otro directorio del BPS, ¿no? Rodolfo Saldain es nada más ni nada menos que uno de los redactores de la ley 16713, que es la que introduce el sistema privatizador en nuestro país. Y bueno, y el actual gobierno lo pone a él al frente de esta comisión de expertos, donde participan 9 representantes, porque así fueron designados, con determinado conocimiento en seguridad social, no lo desconocemos, pero un equipo muy técnico, digamos, que abogados, que economistas, no tengo nada contra los profesionales, por favor, ¿está? Y bueno, y deja un lugar para la representación de los empresarios, un lugar para la representación de los trabajadores y 3 lugares para la representación política del Frente Amplio. ¿Está? Y bueno, el asunto que la propia LUC dice que esa comisión, en aquellas cuestiones en las cuales no llegue a acuerdo, con una mayoría de 9 votos alcanza. Casualmente, Qué casualidad. casualmente dijo aquel, ¿no? con 9 votos alcanza. Bueno, hubo un documento de diagnóstico, los sectores sociales no acompañaron, los empresarios tampoco. Mira. Ojo al gol. Bueno. No acompañó la representación del Frente Amplio. Es más, tanto los trabajadores como jubilados, representación empresarial y del Frente Amplio, cada uno por su parte, por supuesto, ¿no? Hicieron argumentación de por qué el voto negativo, cuestión que no es menor, y afincado la oposición al voto, al documento de diagnóstico en lo que tiene que ver con conocimiento técnico, ¿no? No es que voto porque no, porque se me ocurre, porque es no. Sí, sí. No, sino con argumentación de peso, argumentación técnica. A partir de ahí se comienza, obviamente, mayoría de 9 aprobó el documento de diagnóstico, y a partir de ese documento de diagnóstico, que nosotros no compartimos, estamos en contra por un montón de
situaciones, comienza a elaborarse, bueno, lo que será contenido de supuesta propuesta parlamentaria. ¿Por qué decimos supuesta? Porque resulta que esa comisión de expertos, que es generada a partir de la LUC, donde la representación del Poder Ejecutivo tiene mayoría, resulta que ahora desde el Poder Ejecutivo se dice que las resoluciones o las propuestas no van a ser vinculantes. ¿Eso qué significa? Bueno, ahora se va a ir a un proceso de votación también con respecto a las propuestas distinto al periodo al documento de diagnóstico. Lo que tiene que ver con las propuestas fueron elaboradas por los 9, sin participación. Después se da a conocer el documento y ahí se generan reuniones de debate, pero el documento ya estaba armado. ¿Tá? Y resulta que ahora desde Presidencia de la República se dice que bueno, que ese documento de todas maneras no va a ser vinculante. En definitiva, lo que suceda con la seguridad social en Uruguay va a ser responsabilidad del Poder Ejecutivo. Van a hacer lo que quieran, en Porque una palabra. Claro, en una palabra es eso. Cuando es no vinculante, lo tomaré en cuenta o no lo tomaré en cuenta. Alguna coma por ahí la toman en cuenta. Y hay una cuestión que correctamente planteaba Carlos, que es lo que nos trae al tema, ¿no? Básicamente lo que para nosotros se plantea una regresión, entre otras cosas, porque bueno, lamentablemente las uruguayas y uruguayos si esto se aprueba y tiene tratamiento parlamentario, las uruguayas y uruguayos van a precisar de más años de edad para jubilarse, y por una ecuación extraña y de difícil comprensión, aclaro, también se reduce lo que van a ser los ingresos de las futuras jubilaciones. Digo, colocamos esto como dos cuestiones centrales que tienen que ver, primero, lo que se llama el acceso a mi derecho. La tasa de reemplazo, ¿no? Exactamente. ¿Tá? El acceso a mi derecho, que será en su momento la jubilación, y lo otro, lo que tiene que ver es cuánto va a ser la prestación que yo voy a recibir, y ahí que es un porcentaje de lo que estás cobrando en actividad, que ahora se reduce, o probablemente se reduzca eso. El planteo es reducir precisamente ese porcentaje. Más años de trabajo y menos porcentaje para cobrar. ¿Por qué? Porque la visión es pura y exclusivamente economicista. Claro. Pero ojo, perdóname, ¿no? Pero sí, también hay posibilidades de obtener otro tipo de recursos, ¿verdad? Por ejemplo, aumentar los aportes patronales, que aquí son la mitad de lo que aportan los trabajadores, cosa que en el mundo en general no sucede. Eso es así. En determinado momento, cuando hubo acá la reforma, una reforma económica que incluyó el avance del IRPF a cambio del viejo IRP, pero también hubo una cuestión que se tocaron lo que son los aportes patronales. Claro. Y lo que vos planteabas es correcto. Los aportes patronales, por ejemplo, son la mitad del aporte de los trabajadores. En Uruguay muchas veces expertos que aparecen nos quieren comparar con sistemas de seguridad social de Europa, que esto que el otro, y yo me acuerdo una vieja enseñanza de Ernesto que dice, sí, pero en algunos países nórdicos la seguridad social es lo que es, porque hasta la reina contribuye, ¿no? Queriendo decir efectivamente lo que tiene que ver con el aportar de acuerdo a lo que tenés. Y el problema es que acá también estamos en el país de los secretos, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Puede parecer una enorme ensalada, pero bueno, acá tenemos el secreto tributario, tenemos otras cuestiones que hacen que no se conozca efectivamente a veces el patrimonio de algunos, pero lo que sí es cierto que la normativa dice que si yo aporto como empresa, aporto y a ver, nosotros creemos que hay muchísima tela para cortar desde el punto de vista de los aportes. Por eso también estamos en contra de lo que fue este mecanismo de la comisión de expertos, porque no se generó un verdadero diálogo entre las organizaciones que conocen y que tienen representatividad en seguridad social. Claro. Pasó en el primer gobierno de Vázquez, pasó en el gobierno de Mujica, que convocó al segundo diálogo nacional en seguridad social. El camino elegido por este gobierno es otro. Claro. Es el de la no consulta. A 15 personas, una comisión de expertos, y a partir de ahí se pierde mucho de lo que tiene que ver con
con el aporte, ¿no? Entonces, el aporte sustancial de propuesta. Entonces, bueno, pero hay mucho para... Si habrá para Miguel, hablar, ¿no? Hay para seguir varios bien. programas, Miguel, varios programas más. El 28 elecciones del BPS, recordamos y exhortamos a los compañeros a que tengan en cuenta la lista número 1, la lista número 11 y la lista número 22. Sí, nosotros ahí, brevemente, porque sé que estamos en hora y le pido disculpas, lo que pasa es No, que comparto contigo, que te pones a hablar Nos de ponemos a esto hablar y- de esto, claro, es un tema. Nosotros aconsejamos el acompañar las 3 listas cada una en el orden, no es que Claro, van las claro, 3 no, listas por juntas. Yo, por ejemplo, voy a votar en 2 órdenes, en el orden de los trabajadores y en el orden de los empresarios, porque en mi federación, la Federación del Comercio, nosotros tenemos compañeros Claro. que son funcionarios, Claro. por lo tanto estamos registrados como empresa y bueno, Te toca. tenemos el mandato del voto de la federación. Porque son organizaciones representativas. Eso es lo que estamos. No son fantasmas que aparecen ahora que no se sabe qué tienen atrás de representación. Y es gente, me gustará o no me gustará, tendré diferencia o no tendré diferencia, pero hay gente que siempre desde el 92 ha tenido su representación en el directorio del BPS y ha trabajado por la seguridad social. Yo en su momento, digo, cuando eso que mencionaban al principio, en su momento tuve que asumir como director, particularmente porque Ramón, que era director, el titular en aquel momento, fue con la delegación del PICNT a la conferencia de OIT en Ginebra. Digo, nosotros allí asumimos el directorio y se trabaja, digo, no por ser empresario, digo, hay una cuestión de diálogo, digo, los directores se consultan, lo que son, eso que decíamos, los diversos asuntos, porque en definitiva tiene que ver con gente, ¿no? Entonces siempre es bueno, entonces nos afincamos en eso, de que son organizaciones que tienen representatividad. Por eso el acompañar a la lista 1, que es la lista histórica de ONASPU, la representación de jubilados y pensionistas, acompañar la lista 11, que es la lista nuestra, la de los trabajadores, digo, siempre es la lista del PICNT, ¿tá? Y acompañar en el orden de los empresarios la lista 22, porque ha sido el sector que siempre ha estado, son las representaciones empresariales, que como bien decía Carlos en los consejos de salario, digo, yo no discuto, digo, sé que el representante de X cámara es el que representa a los empresarios del sector. Digo, esto es lo mismo. Son las cámaras empresariales en sí que han resuelto, quién va a ser su candidato para el directorio del BPS. Y bueno, en ese sentido nosotros, digamos, tiene que ver con ese sentido, ¿no? El de acompañar organizaciones que efectivamente tienen representatividad. Compartamos Exacto. o no, eso me pareció bárbaro porque además yo también voto en el orden de los empresarios y bueno, vamos a estar apoyando allí la lista número 22, que Marcelo Ríos es Marcelo Ríos, contador, nosotros contador. lo conocemos, hemos intercambiado con él en el ámbito de consejo de salarios, y bueno, creemos que es una persona que tiene conocimiento, y bueno, que se ha dedicado a estudiar también estos temas, así que bueno, esperemos por la representatividad de sus organizaciones, esperemos que salga electo y por supuesto porque en esto es un derecho humano fundamental, entonces nos va a todos, esperemos que todos tengan una muy buena gestión por todas estas cosas que estábamos conversando acá, ¿no? Porque en definitiva después todo lo que tiene que ver con seguridad social cae en el BPS. Ahí tenés que gestionar, ordenar económicamente, socialmente, administrativamente, o sea, es un gran pulmón para la sociedad uruguaya. Miguel Heredia, secretario general de FUESIS y ex en el equipo de representación de los trabajadores del Banco de Previsión exdirector, Social. digamos, del Exdirector BPS, del Banco de Previsión Social. Enorme el placer de haber compartido contigo estos momentos hablando de un tema fundamental como es la seguridad social. Y bueno, pronto te estaremos convocando nuevamente. A la orden como siempre y un verdadero gusto estar acá con ustedes y todo
un enorme saludo a toda la audiencia de Voces de Montevideo. Un gustazo grande. Muchas gracias, Miguel. Bueno, seguimos adelante. Sí. Estaba viendo, tenemos una nota grabada, pero me Sí. parece que Y que el Fede la pase un ratito y después la a ver comentamos. si ¿Te nos parece? da una nota que hizo Noelia Fernández, Sí. nuestra querida compañera, a Altano Núñez, a El- propósito de la seguridad y la ley de urgente consideración. El diputado por Montevideo nos decía lo siguiente. Muy buenos días, audiencia de Voces de Montevideo. Hoy estamos con el diputado Gerardo Núñez, que nos va a contar un poco de cómo afecta la LUC en la seguridad. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Gerardo? Bueno, en materia de seguridad, la ley de urgente consideración claramente afecta derechos de la población en general. Establece un conjunto de normativas que supuestamente vienen a fortalecer el trabajo de la policía y lo que hace es entreverar mucho más el accionar policial y propone como básicamente una única alternativa a los problemas de seguridad pública que tiene nuestro país, el aumento de penas, como si eso de por sí resolviera la situación por la cual estamos atravesando. Es importante derribar en este aspecto algunos mitos, algunas mentiras que se han colocado por parte del gobierno. Si hay algo que tenemos que destacar de lo que ha sido la campaña del gobierno para defender su ley de urgente consideración, es la mentira y la generación del miedo, ¿no? Y en materia de seguridad es uno de los temas que, bueno, más ha recurrido el gobierno justamente a esta campaña de mentiras y de generación del miedo. Hemos visto decir o escuchado a varios legisladores, incluso ministros del gobierno, decir que si se derogaba la ley de urgente consideración, bueno, se iban a liberar los presos. Hemos escuchado legisladores decir que si se derogaba la LUC no se iba a poder caminar por las calles de nuestro país fruto de la inseguridad. Hemos escuchado decir a un senador también de la coalición que si se derogan estos 135 artículos, que después la gente no se queje si le matan un hijo o un vecino, ¿no? A ese nivel se ha descendido, la discusión ha descendido a un nivel de zócalo, como decía. Y lo importante de señalar es lo primero, ¿no? Lo que se está proponiendo derogar son 1/3 de los artículos de seguridad que están en la ley de urgente consideración. Entonces, muy mal estaríamos como país y por derogar 1/3 de esos artículos, bueno, se viniera el mundo abajo, se viniera abajo la situación de seguridad en el Uruguay. Por otro lado, obviamente hay que derribar algunos mitos. Cuando se dice que ha sido la ley de urgente consideración la que generó esta baja de los delitos el año pasado, bueno, en realidad tenemos que decir que eso es falso, ¿no? Que ha habido una baja mundial de los delitos, fruto de la pandemia, fruto de lo que fueron los confinamientos, de lo que fueron las medidas de restricción de la movilidad. Y Uruguay obviamente también las tuvo, y fueron muy drásticas algunas de esas medidas. Por más que no se le llamó cuarentena obligatoria, por más que no se le llamó como en otros países, lo cierto es que existió un conjunto de medidas que redujeron en algunos meses drásticamente la movilidad, y obviamente eso hizo que descendieran muchos de los delitos. Pero además, el momento en el que bajan más delitos, en el que bajan más los delitos, mejor dicho, fue en el segundo trimestre del año pasado. Y ahí todavía no estaba vigente la ley de urgente consideración. Entonces, decir que la ley de urgente consideración es la responsable de la baja de los delitos el año pasado, bueno, nos parece que es bastante apresurado, por no decir mentiroso, el planteamiento. Decíamos también que esto puede generar dificultades en el accionar policial. La policía tiene que tener respaldo. Y el respaldo que precisa la policía es que no le sigan recortando los salarios, que ya han tenido una caída en el entorno al 5%. Lo que necesita la policía también es que mejore el sistema carcelario, que no haya una inflación penal que lo que hace es generar una situación ya de colapso de las cárceles, donde allí trabajan muchos operadores penitenciarios y policías. Y esto genera obviamente dificultades a la labor de la policía.
Muy bien. Hasta aquí entonces la palabra del diputado Gerardo Núñez hablando del tema de la seguridad en cuanto a la ley de urgente consideración, aclarando porque el gobierno realmente confunde. No es la primera vez que habla de un artículo que no está dentro de los que la Comisión Nacional ha impugnado. Muy bien, bueno, se nos fue volando el tiempo hoy, así que ya estamos pasaditos. Agradecer a la audiencia por habernos escuchado y despedirnos hasta la próxima semana, al mediodía, aquí en Voces de Montevideo, en CX40. Chino. Muy bien, nos estamos reencontrando el próximo martes, Daniel. Abrazo a la audiencia y nos vemos acá en una semana. Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá 1001.